Bienvenidos sean todos, damos inicio al curso de especialización sismo resistente en albañilería confinada con los programas ETAPS y SAFE. Quien les habla es el ingeniero César Castillo, ingeniero civil titulado, especializado en la ingeniería estructural, por lo que estaré a cargo del curso. El sistema de albañilería confinada, a diferencia del sistema en concreto armado, que tiene como elemento resistente los pórticos, las placas, que por lo general tienden a usarse en las construcciones de edificaciones multifamiliares, que son más de 5 niveles, son de 8 pisos, 10 pisos, hoteles o centros comerciales, ¿no? En cambio, el sistema de albañilería confinada tiende a ser usado para construirse viviendas unifamiliares que por el bajo costo tienen. La norma nos indica que hasta 5 niveles como máximo pueden construirse con este sistema, ¿no? Que sus elementos resistentes vendrían a ser los muros portantes. Son muros de albañilería que están confinados, arrastrados por elementos de confinamiento, ¿no? Como vendrían a ser columnas de confinamiento y vigas soleras. Bien, nosotros en este curso vamos a realizar un proyecto real de una vivienda unifamiliar de 5 niveles. Vamos a usar toda la normativa E070, una normativa nueva, que vamos a ver todos los criterios, fórmulas, criterios, parámetros que nos indica esta norma. Y también vamos a usar la norma E020 y la norma E030 sismo resistente, ¿no? Vamos a aplicar el análisis sísmico estático y el análisis sísmico dinámico y vamos a ver que nos cumpla según lo que exige la norma E030. Y luego procederemos a aplicarlo para el diseño usando la norma E070. Vamos a diseñar los muros, vamos a diseñar los elementos de confinamiento que vendrían a ser las vigas soleras y columnas de confinamiento y finalmente la cimentación, ¿no? Bien, vamos a dar un pequeño repaso a lo que ustedes ya han visto en el temario. En esta sesión número 1 vamos a ver lo que vendría a ser la introducción al diseño de la albañilería confinada. Veremos los alcances del curso. Vamos a ver qué es un sistema de albañilería confinada y en qué se diferencia con los otros, ¿no? Tanto como el sistema de pórticos, un sistema de placas, un sistema dual. También vamos a ver los conceptos a grosso modo de la norma E070. Vamos a ver qué parámetros vamos a ir familiarizándonos, ¿no?, con esta norma, ver qué criterios tiene y cómo lo vamos a ir aplicando a lo largo de las sesiones. También vamos a ver el interfaz del programa SAFE, del programa ETAPS, la última versión, la versión 18.1, en la cual esto nos servirá, si ustedes ya lo manejan, servirá para recordarlo, o si ustedes no lo manejan, para que se más familiaricen con este programa, que lo vamos a usar a lo largo de todas las sesiones, ¿no? Y posteriormente, cuando hagamos el diseño de las losas y cimentaciones, usaremos el programa SAFE. Bien. En la sesión número 2 vamos ya a iniciar el proyecto. Vamos a estructurar la edificación a partir de un modelo arquitectónico, de un plano arquitectónico. Vamos a estructurar cómo se hace de manera en el campo laboral, ¿no? Iniciamos de un proyecto arquitectónico y el ingeniero civil va a empezar a estructurar y luego predimensionar los elementos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la sesión número 3. Predimensionar todos los elementos, tanto los muros confinados, los elementos de confinamiento, las losas macizas y losas aligeradas, ¿no? En la sesión número 4, ya una vez que tenemos predimensionado todos los elementos y estructurado, vamos a empezar el modelado en el programa ETAPS. Vamos a definir los materiales y hacer todo el modelado de la estructura, ¿no?, con todos los comandos a usarse. Luego vamos a hacer, en la sesión número 5, vamos a hacer el metrado y asignación de las cargas según la norma 020. En la sesión número 6, ya vamos a iniciar el análisis para obtener el periodo fundamental y las masas participativas. En la sesión número 7, vamos a hacer el análisis sísmico estático según la norma de 030, la más actual, la 2018. En la sesión número 8, vamos a hacer el análisis sísmico dinámico según la norma de 030, obviamente la más actual, y vamos a usar para este proyecto de edificación de 5 niveles de albañilería confinada, vamos a hacer el análisis dinámico, pero igual en la sesión número 7 vamos a usar el análisis sísmico estático para que vean cómo se hace, ¿no?
Luego en la sesión número 9 ya vamos a iniciar el análisis nuevamente y vamos a obtener todos los resultados y hacer las verificaciones, ¿no? Como verificaciones de irregularidades, las derivas entre piso, vamos a obtener la fuerza constante dinámica y la junta sísmica y obtener la fuerza constante para el diseño, ¿no? Luego en la sesión número 10 ya procederemos al diseño de los muros de albañilería usando la norma de 070. Luego en la sesión número 11 el diseño de las columnas de confinamiento. En la sesión número 12 el diseño de vigas soleras. En la sesión número 13 diseño de las escaleras. En la sesión número 14 ya empezamos con el programa SAFE para el diseño de las losas aligeradas. En la sesión número 15 el diseño de las cimentaciones con el programa SAFE de igual manera. Y en la sesión número 16 vamos a hacer la elaboración de la memoria de cálculo, ¿no? De todo este proyecto tenemos que generar todo este informe de todos los cálculos, ¿no? Vamos a ir desde la descripción, todos los alcances, todas las fórmulas que hemos usado, tanto para el análisis como para el diseño de toda esta vivienda de 5 niveles. Bien, iniciamos. En cada sesión se le va a entregar un material, ya sea en todas las sesiones, en estas 16 sesiones va a tener un manual de toda la clase que vamos a ir desarrollando. Va a estar redactado, mayormente detallado, de todo el procedimiento que vamos a hacer en el curso, ¿no? También se le va a brindar todo lo que vamos a hacer en el programa. Se le va a entregar una carpeta del modelo final que hemos hecho en la sesión y también las hojas de cálculo que usemos, ¿no? Y también algunas normativas, planos, otros datos, libros, manuales que podemos usar de manera adicional. Bien, acá en la sesión número 1 es la introducción al diseño de una albañilería confinada. Podemos ver que acá iniciamos con la introducción al curso. En el presente curso de especialización se realizará un proyecto completo de una edificación de 5 niveles de albañilería confinada ubicado en el departamento de Cajamarca, ¿no? Para el análisis y diseño de la edificación se aplicará el uso de los programas ETABS y SAFE en conjunto con las hojas de cálculo programadas, manual de teoría, planos, normas vigentes, entre otros, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ese curso? Es que el alumno tenga todos los conocimientos necesarios para poder realizar el análisis y diseño sísmico de cualquier edificación de albañilería confinada, puesto que se capacitará en un proyecto real desde lo más básico hasta lo más avanzado. Acá le dejamos un pequeño concepto. Por lo general se observa que otros cursos se enseña con edificaciones con fines académicos, ¿no? Que se hace de pocos niveles, no se aplica a todos los criterios de las normas, el modelado no se realiza de manera correcta, no se trabaja de manera escalonada, ¿no? Pero la idea de este curso de especialización es que se inicie desde cero. Se enseñará cómo estructurar, cómo predimensionar todos los elementos de una base de un plano arquitectónico, ¿no? Similar al que se hace en el campo laboral. Asimismo, se avanzará de manera escalonada, realizando el análisis y diseño de toda la estructura, seguidamente predimensionar y diseñar la cimentación del edificio y finalmente elaborar la memoria de cálculo. Bien, esa es una pequeña introducción al curso. Este proyecto de 5 niveles se le va a entregar el plano arquitectónico en sus archivos, lo van a poder ver acá. Este va a ser nuestro proyecto que vamos a hacer. Pueden ver que es una edificación vivienda unifamiliar de albañilería confinada de 5 niveles. Aquí está la elevación principal, el corte y aquí está la planta típica, ¿no? Hemos tomado la planta típica y todo esto vamos a comenzar desde cero. Así es como un arquitecto le entrega, ¿no? Al ingeniero civil. Ustedes van a ser los ingenieros y ustedes van a tener que, a partir de este proyecto arquitectónico, empezar con la estructuración, poner todos los elementos resistentes según toda la normativa, ¿no? Que nos da todos los criterios de estructuración que vamos a ver en la sesión número 2. Y también en la sesión número 3 ustedes tienen que predimensionar con criterios que se le va a brindar. Qué dimensiones darle, según los criterios que nos dice la norma. Y otros criterios de un libro que nosotros vamos a brindar del ingeniero Antonio Blasco, que es un ingeniero muy conocido. Y con esos criterios y esas fórmulas, nosotros vamos a predimensionar los elementos, tanto sean columnas, losas, vigas, muros. Para los muros sí vamos a usar ciertos criterios de la norma de 070. Y todo ello vamos a predimensionar y estructurar para iniciar con el modelado en el ETABS, ¿no?
Bien. El sistema estructural de albañilería. ¿Qué es este sistema? Ustedes seguro lo han visto más que todo en todas las edificaciones o viviendas unifamiliares que vemos por nuestro vecindario, en nuestra ciudad, que no son edificios de oficina, edificios multifamiliares, son hoteles o centros comerciales. Por lo general son viviendas del sistema estructural de albañilería, puesto que son más económicos. La albañilería confinada es un sistema estructural que presenta como elementos resistentes los muros portantes, los cuales están constituidos por ladrillos de arcilla y se encuentran confinados por columnas de confinamiento y vigas soleras, que funcionan como riostes. Este sistema es usado para la construcción de viviendas hasta un máximo de 5 pisos, según lo dicta la norma E070. El sistema estructural de pórticos o placas también se usa muros de albañilería confinada, con la finalidad de dividir ambientes, pues no aportan resistencia a la estructura. Estos elementos estructurales se le conoce como tabiquería, que debe ser aislado al sistema de pórticos, columnas y vigas. Sin embargo, en un sistema de albañilería confinada, los muros portantes deben estar confinados con las columnas y vigas, pues trabajan en conjunto, por tanto, resistencia a la estructura. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, vamos a explicarlo de una manera más gráfica. Este vendría a ser nuestro sistema de albañilería confinada. A ver, vamos acá. Nosotros en un sistema de albañilería confinada vamos a tener muros. Por lo general, si ustedes ven en un proceso constructivo han visto de su vivienda o cualquier vivienda, se comienza con los muros, ¿no? Obviamente la cimentación primero y después con los muros, ¿no? Y se deja una dentadura, esto para dar adherencia al concreto, a la columna de confinamiento que va a estar a los extremos, ¿no? Vamos a ver un poco más acá. Vamos a tener primeramente el muro. Bien. Y esto va a estar confinado por elementos, como el nombre del mismo lo dice, elementos de confinamiento, los cuales vienen a ser columnas y vigas soleras. Pero estas columnas no son las que hemos visto en los pórticos, puesto que este es otro sistema estructural. Por lo general, estas columnas de confinamiento tienden a ser mucho más de menor sección, ¿no? Tiene que tener el mismo espesor que el muro. Y el ancho varía, ¿no? El ancho puede ser de 25 centímetros, pero el espesor tiene que ser del mismo de muro, que comúnmente son de 15 centímetros. Aquí podemos ver nosotros, vendría a ser la columna de confinamiento, que tiene que ser adherido a estas dentaduras, ¿no? Acá también nosotros podemos ver la viga solera, que más que todo, estos dos elementos funcionan como riostes, ¿no? Para evitar los pandeos, para darle mayor ductilidad al muro. Y acá vendría a ser donde se apoya el muro. Por lo general ustedes han visto que se coloca sobre un sobrecimiento. Este sobrecimiento no aporta nada estructuralmente, sirve más que todo para aislar la estructura, toda nuestra edificación del suelo, puesto que el suelo no tiene humedad, ¿no? Por el ambiente da humedad y transmite a los muros. Si esto es el muro, todos los muros de la edificación estuvieran en contacto con el suelo, toda la humedad pasaría dentro del muro, ¿no? Por lo que suele salir bastante humedad y por lo general esos hongos llamados salitre. Es por ello que se usa más que todo el sobrecimiento para darle base al muro y aislar la estructura, la edificación del suelo, ¿no? Y abajo en la cimentación, que sí es de parte estructural, se usa un cimiento que es de concreto ciclopio, que ustedes ya seguro lo han visto. Es de concreto ciclopio con piedras grandes, ¿no? Que no tiene refuerzo estructural como si fuera una zapata. En una zapata es muy diferente. Una zapata se usa más que todo cuando es un sistema
de pórticos, un sistema dual, un sistema de placas, ¿no? Se usa zapatas aisladas, zapatas combinadas, como lo hemos visto en el curso de especialización de edificaciones en concreto armado, ¿no? Pero en este caso de albañilería confinada se usa la cimentación de concreto ciclopio, un cimiento de concreto ciclopio que usa piedra grande, ¿no? Que tiene un concreto de resistencia a la compresión de 100 kilogramos centímetro cuadrado por lo general. Bien, si nosotros recordamos lo del curso de especialización en concreto armado, y si no lo han llevado, vamos a hacerle un pequeño recuento. El sistema estaba, por lo general, era de pórticos, ¿no? Un sistema de pórticos. Que el sistema estructural se basaba en esto, ¿no? Y teníamos acá, por ejemplo, una zapata, ¿no? Esta era nuestra zapata. Las cargas, todas las cargas, tanto las cargas horizontales como las cargas verticales, se transmitían a la losa y posteriormente se transmitían a las vigas, y estas vigas lo transmitían a las columnas, ¿no? Las cargas venían a las vigas, así, tanto cargas horizontales y cargas verticales y horizontales, y transmitían a las columnas, ¿no? Y de las columnas a la cimentación. Y posteriormente a la cimentación que vendría a ser las zapatas, ¿no? En este caso son zapatas aisladas. En cambio, en un sistema de albañilería confinada, todo trabaja en conjunto. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto trabaja en conjunto. Tanto las cargas verticales, que son las cargas de gravedad, como las cargas horizontales, que son las cargas sísmicas. Todos trabajan en conjunto. Tanto el muro, todo este muro, como los elementos de confinamiento. Tanto las vigas soleras y las columnas de confinamiento. Todo esto se le hace llamar en conjunto como un muro portante. Todo vendría a ser como un muro portante. Esto vendría a ser nuestros elementos resistentes en el sistema de albañilería confinada. A diferencia de un sistema de pórticos o de placas, ¿no? Que en un sistema de placas nosotros usamos tanto, obviamente, placas de concreto armado que llevaban refuerzo, y también usábamos un sistema mixto, ¿no? Que también tenía pórticos, tanto placas y pórticos. Eso se usa en un sistema en concreto armado, ¿no? Que los elementos resistentes vendrían a ser, no hay muros de albañilería. Los muros de albañilería en este sistema se usa más que todo para dividir ambientes o tapar espacios, ¿no? Huecos. Por lo general se usa ladrillos que no son estructurales. Por lo general los ladrillos pandereta, que no aportan nada a la estructura, que no aportan nada estructuralmente. Por lo que en estos espacios, cuando nosotros los tapamos para dividir los ambientes, tenemos que aislarlo, ¿no? En esta parte tiene que ser aislado. ¿Por qué tiene que estar aislado? Como le dije en la teoría, ¿no? En el manual, esto debe estar aislado de la estructura principal, de los elementos resistentes, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de aislarlo? Porque si esto estuviera confinado con estos elementos, la estructura trabajaría de otra forma. La configuración ya cambiaría. Sería como si esto tuviera, como si el muro trabajara, ¿no? Si esto estuviera confinado a los elementos de pórtico, es como si fuera un muro portante o un sistema de placas. Por lo que al venir las cargas laterales, estos elementos que vendría a ser el muro no portante, el muro no estructural, empezaría a fallar, ¿no? Salía grietas. Porque esto no es un muro portante, ¿no? No es un sistema resistente. Por lo que tiene que ser aislado de los principales elementos resistentes que vendría a ser el pórtico. Pero en un caso de un sistema de albañilería confinada, sí, estos elementos que son muros, sí son los elementos resistentes. Por lo general se usa estos ladrillos, se le usa ladrillos King Kongs, ladrillo King Kong de 18 huecos, que son unidades de albañilería resistentes, que son para muros portantes. En estos muros ya, al ser confinados, estos van a resistir tanto cargas sísmicas como cargas de gravedad. Es por ello que nosotros tenemos que hacer el análisis
y diseñarlo. Estos muros tienen que ser diseñados. En ciertos casos va a necesitar refuerzos. Nosotros vamos a ver a lo largo de las sesiones, cuando diseñemos los muros, vamos a ver que lo que nos dice la norma es que en ciertos casos esto va a necesitar refuerzo horizontal. Se le va a poner como mechas horizontales que va a tener una profundidad en 40 centímetros dentro del muro, 40 centímetros como mínimo dentro del muro, y dentro de la columna de confinamiento como mínimo 12.5 centímetros. Eso es lo que nos dicta la norma, ¿no? Eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones, así que no se preocupen. Esto es para darle un pequeño alcance, ¿no? Estos muros también van a ser, en algunos casos, si en esos muros hay bastantes cargas, tanto cargas de gravedad o cargas laterales, va a necesitar que se le coloque refuerzo. Bien, esto vendría a ser una diferencia entre dos sistemas, tanto un sistema de concreto armado como un sistema, en este caso, de albañilería confinada, ¿no? Este sistema es el que nosotros vemos usualmente en las viviendas, como les venía diciendo, ¿no? Vivienda de 5 niveles, donde normalmente residimos, ¿no? Puesto que este es un sistema muy económico, puesto que de concreto armado se suele usar cuando son edificaciones ya más de 5 niveles, para uso, otro tipo de uso, ¿no? Con mayores cargas, que sean de mayor altura, para hoteles, de oficinas, multifamiliares, centros comerciales, ¿no? Bien, esto es lo que venía a decirle de... Acá lo que nos dice, ¿no? Existen diversos tipos de unidades de ladrillos, pero se recomienda para el uso estructural que la unidad no supere el 30% de los vacíos para considerarse ladrillo macizo. Esto es lo que nos dice la norma, ¿no? Para considerarse un ladrillo macizo, un ladrillo estructural, el porcentaje en el área, por ejemplo, este es el ladrillo. Acá tenemos, esta es la sección, cómo es un ladrillo, ¿no? En planta. Dice que toda esta área en planta, toda esta área que nosotros tenemos, tanto este largo por este ancho, esta área que nosotros sacamos, el porcentaje de vacíos, estos huecos que nosotros tenemos, eso sirve para la adherencia con el concreto del mortero que se coloca cuando se colocan las pilas, se confine todos los ladrillos en pilas. Estos huecos no deben superar el 30% de los vacíos de toda esta área, ¿no? De A por L. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Si no supera el 30% de estos vacíos, no supera el 30% de todo el área total, se considera como un ladrillo macizo, ¿no? Un ladrillo estructural. Es por ello que comúnmente para un ladrillo estructural se usa el ladrillo King Kong. Este tipo es de, como le dije, es de tipo estructural, usado para la construcción de los muros portantes, pues son resistentes a las cargas de gravedad y las cargas sísmicas. El aparejo de los ladrillos para la construcción de un muro presenta dos formas más comunes, el de soga y la cabeza. ¿Qué significa aparejo? Vendría a ser cómo se está colocando los ladrillos, ¿no? ¿Cuál es el tipo de colocación de los ladrillos? Es decir, cómo se está colocando cuando se confina un ladrillo, cuando se construye un muro, ¿no? Podemos ver que se hace así. Y hay dos tipos, ¿no? Un tipo llamado de soga y de cabeza. Podemos ver acá la imagen cómo es, ¿no? De soga, acá nos dice, el tipo de soga es asentado en la dirección más larga de la unidad de ladrillo, donde el muro presentaría un espesor de 13 o 15 centímetros, según el tipo de ladrillo a usarse, ¿no? Porque comúnmente son de 13 o 15. El tipo de cabeza, como el nombre lo dice, es asentado en la dirección más corta, donde el muro presentaría un espesor ya más ancho, ¿no? Como lo pueden ver, ¿no? Está ahorita de cabeza, este vendría a ser de soga, a lo largo, ¿no? En de cabeza, la dirección más corta, donde el muro presentaría un espesor de 24 o 25 centímetros. ¿Y cómo ustedes se preguntarán, pero cómo saber qué tipo de confinamiento de aparejo usar? Este tipo de aparejo a elegir dependerá del diseño. Nosotros vamos a ver a lo largo de la sesión, en la estructuración y predimensionamiento, vamos a ver según la norma del 070 lo que nos dicta, ¿no?
sobre la densidad de muros. Según esto, la densidad de muros de los ladrillos, vamos a ver si es conveniente en ese muro que estamos analizando colocar tanto de soga o de cabeza, ¿no? ¿Y cuál va a ser la diferencia acá? En el espesor. Sería conveniente usar un espesor de 15 que vendría a ser de cabeza o de soga, perdón. Usar un espesor de 15 que vendría a ser de soga o usar un espesor de 25 centímetros que vendría a ser de cabeza, ¿no? Dependiendo del análisis y del diseño, vamos a ver qué tipo de aparejo necesita ese muro, ¿no? De soga o de cabeza, según las exigencias de la norma E020, E070 o E030, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a los conceptos de la norma E070. Si ustedes comúnmente, seguro en la universidad, han visto muy poco esta norma. Más que todo, en la universidad no vemos lo que vendría a ser la norma E020. Esta norma E020 es común, muy común. Esta norma es de cargas, de metrado de cargas. Y también vemos la norma E030, ¿no? La sismo resistente. Aquí está tanto el análisis sísmico estático y el análisis sísmico dinámico, ¿no? Todos los criterios, todas las exigencias que nos pide la norma para hacer un correcto diseño. Pero la norma E070 es una norma ya muy diferente, ¿no? Ya que se especifica más en lo que vendría a ser albañilería confinada. Es por ello que nosotros en esta sesión vamos a ver unos pequeños conceptos a grosso modo de todo lo que vendría a ser esta norma E070 que vamos a usar a lo largo de todo el curso. De todas estas 16 sesiones vamos a usar lo que vendría a ser todos los criterios, todos los parámetros, todos los conceptos, fórmulas que nos exige esta norma para hacer un correcto diseño de estructuras en albañilería confinada. Bien, acá nos dice, esta norma establece los requisitos y las exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los materiales, la construcción, el control de calidad y la inspección de las edificaciones de albañilería estructuradas principalmente por muros confinados y por muros armados, ¿no? En ciertos casos, como le viene diciendo, en ciertos casos vamos a tener muros confinados y en otros casos muros armados, ¿no? Que necesite refuerzo. Bien, la norma 070 establece ciertas exigencias respecto al uso del tipo de unidad de albañilería. Por ejemplo, el proyecto a realizar es de 5 pisos ubicado en el departamento de Cajamarca, por lo que se exige usar unidades de albañilería del tipo sólido industrial. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver primero la norma. Este vendría a ser la norma 070. A un primer comienzo nos dice todos los artículos, ¿no? Con un pequeño índice. Tanto la resistencia a las características de la albañilería, F'M. Este vendría a ser la resistencia a la compresión axial que tiene la albañilería, ¿no? A diferencia que es la del F'C, que vendría a ser del concreto, ¿no? Cómo obtener el espesor mínimo de los muros portantes. Esto vendría a ser de densidad de muros, ¿no? Lo que les vine diciendo, hacer si es un aparejo tipo soga o tipo de cabeza, ¿no? El esfuerzo axial máximo permitido, la resistencia admisible de la albañilería por carga concentrada, densidad mínima de muros reforzados, módulo de elasticidad de la albañilería, fuerza cortante de agrietamiento diagonal o resistencia. Y nosotros vamos a ver todo esto paso por paso, ¿no? A lo largo de las 16 sesiones, como estructural, predimensionar, analizar y diseñar. Bien, acá sería muy bueno que ustedes esta norma lo lean mucho más detenido, pero no se preocupen porque a lo largo de todas las sesiones nosotros vamos a ir detalladamente explicando cada parámetro que tiene esta norma. Bien, acá nos dice unos pequeños alcances, lo que le dije anteriormente, ¿no? En el manual, que establece requisitos y exigencias mínimas para el análisis y el diseño de toda la edificación en albañilería confinada. Bien, vamos a ver en esta norma, vamos a verlo a grosso modo, vamos a ver lo más detallado que vendría a ser esta normativa. Por ejemplo, aquí nos habla sobre definiciones y nomenclatura, ¿no? Acá podemos ver qué es la albañilería, qué es la mampostería, que es un sinónimo, ¿no? En ciertos países se habla como mampostería, pero acá en nuestro país se suele hablar como albañilería. La albañilería armada, que
más que todo este es un tipo, vamos a usar un sistema mixto. Ustedes van a ver que en algunos muros vamos a tener como albañilería normal y en otros casos vamos a tener como albañilería con refuerzo, ¿no? Bien, acá nos habla qué es el confinamiento, qué son los arriostes, vendría a ser los elementos de confinamiento, que sirve para darle estabilidad, que no exista pandeo, dar mayor ductilidad. Aquí está la columna, el confinamiento, nos dice conjunto de elementos de concreto armado horizontales y verticales, cuya función es de proveer ductilidad al muro portante, ¿no? El muro estructural. Hay que tener en cuenta que también nosotros en nuestra estructura es posible que tengamos muros no estructurales, muros divisores, que son muros no estructurales, ¿no? No son muros no portantes. ¿Qué nos dice espesor efectivo? Todos estos criterios, esta nomenclatura, igual nosotros vamos a ir usándolo y explicando a lo largo de las sesiones. Pero sería muy bueno que ustedes lo lean por su cuenta, más o menos tener la idea de cada nomenclatura que está diciendo, ¿no? La descripción de cada palabra. Por ejemplo, mortero, que es un mortero, que es una placa, que es una unidad de albañilería, que vendría a ser los ladrillos, ¿no? Una albañilería hueca, que no supera el 30% de huecos, ¿no? Una unidad de albañilería sólida, que nos dice que la unidad de albañilería cuya sección atravesada en cualquier plano paralelo a la superficie de asiento tiene un área igual al mayor al 70% del área bruta del mismo plano, ¿no? Es decir que todo el ladrillo supera el 70% del área bruta. La viga solera, viga de concreto armado vaciado sobre el muro de albañilería para proveerle arrioste y confinamiento. Bien, esto también vendría a ser nomenclaturas. Vamos a pasar a grosso modo a lo que vendría a ser esta tabla. Esta tabla es importante. Nos dice, el uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo que indicado en la tabla número 2. Las zonas sísmicas indicadas por la norma de 070, diseño sísmico resistente. Acá nos vamos a parar un momento. Esta norma de 070 es de 2016. En cambio, la norma de 030 tiende a actualizarse. Por ejemplo, la última actualización tuvo en el 2018. Si ustedes se dan cuenta, hay zonas sísmicas 2 y 3 y zona sísmica 1, pero no hay la 4. En la actualización de la norma de 030 se ha actualizado como la 4, ¿no? Una zona sísmica número 4, que tiene un factor de 0.45. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero a lo que quiero llegar es que acá nosotros tenemos que asumir como si esta zona sísmica 2 y 3 sea como la 3 y 4, y como la zona sísmica 1 sea la 1 y 2. Esta vendría a ser zona sísmica 1 y 2, y esta es la zona sísmica 3 y 4. ¿Por qué hacemos esto? Esto se hace usualmente en nuestra práctica profesional actualmente, puesto que esta norma no está siendo actualizada. Esta norma es muy buena, cumple con todas las exigencias, pero en tanto a la norma de 030, como la norma de 030 ha sido actualizada y esta no, acá nosotros tenemos que adaptarlo a la norma poniéndole zona sísmica 3 y 4 para estos criterios, y acá como zona sísmica 1 y 2. ¿Y qué nos dice? Si tu zona sísmica, por ejemplo, es Cajamarca, que es una zona sísmica 3, entonces en este caso vendría a ser esto, ¿no? Zona sísmica 3. Nos dice, a ver, ¿qué tipo de unidad de albañilería usar? ¿Qué nos dice? Para muros portantes en edificios de 4 pisos a más, en muros portantes de edificios de 1 a 3 pisos. ¿Cuál es en nuestro caso? ¿Este o este? Vendría a ser este, ¿no? Puesto que nuestra edificación es de 5 niveles. Pero si ustedes tienen una edificación de menos niveles, van a usar esta. ¿Y qué nos dice? ¿Qué tipo de sólido unidad de albañilería usar, ¿no? Se diferencia en estas 4, ¿no? Por lo general, hueco o tubular son sistemas no estructurales. Tubulares, no sé si ustedes recuerdan las unidades de ladrillo pandereta que se usan para divisores, ¿no? Por lo que, si ustedes notan acá, para muros portantes le dicen no usar esta, no usar esta, no usar esta y no usar esta, ¿no? Tampoco usar huecas, ¿no? Porque huecas se supone que no son estructurales, ¿no? Como no macizos. Por lo que le dicen no usar estas, no usar
estos ladrillos para edificios de esta zona sísmica 3 y 4, para muros portantes de más de 4 pisos o de 1 a 3. Alveolar, por lo general, se suele usar muy poco en las viviendas. Son tipo de ladrillos más o menos así. Son como huecos. Alveolar. Pero se suele usar muy poco. Es por ello que para nuestra edificación no vamos a usar este tipo. Vamos a usar el más común. El más común vendría a ser estos. El sólido artesanal o el sólido industrial, que vendría a ser los ladrillos King Kong. Pero ¿cuál es la diferencia en sólido artesanal y sólido industrial? El nombre mismo lo dice, ¿no? Sólido artesanal vendría a ser que se fabrica de una manera más rústica, ¿no? De que no cumplen con todas las especificaciones de las normativas. A cambio, un sólido industrial, como el nombre lo dice, ¿no? Se fabrica de manera industrial, con maquinaria, usando todas las especificaciones técnicas que se necesita para que pueda tener una adecuada resistencia, ¿no? Este sólido artesanal obviamente es más económico, mucho más barato, pero este sólido industrial es un poco más caro, ¿no? Es muy obvio, puesto que va a tener estas unidades de albañilería, va a tener mucha más resistencia que vendría a ser un sólido artesanal, ¿no? Es por ello que acá, para muros portantes de edificaciones de 4 pisos a más, nos dice que no usar un sólido artesanal, pero sí usar un sólido industrial, que vendría a ser lo mismo. Ambos son ladrillos King Kong, nos generan ladrillos King Kong, ¿no? Pero la diferencia es que esto va a ser más que todo nos va a dar mayor resistencia, porque se va a regir a todas las especificaciones técnicas, ¿no? Que le exige la normativa. Y va a tener obviamente mayor F'M, que vendría a ser la resistencia a la compresión. Resistencia a la compresión axial y también resistencia a la compresión al corte, ¿no? A la cortante. Es por ello que para la normativa nos exige, como hacer nuestra edificación va a ser de 5 niveles nuestro proyecto, nosotros vamos a tener que usar un sólido industrial, ¿no? Y para obtener este F'M y este BM, que vendría a ser la cortante, la resistencia a la corte, vamos a usar unas tablas que vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo se sacó esto? Todos estos parámetros y esta tabla se sacó en base a ensayos, en base a pruebas, en base a muestreos, ¿no? Acá como lo dice, ¿no? ¿Cómo se hacen estos muestreos? Todo esto se saca de manera empírica con ensayos, ¿no? Y acá le dice más o menos cómo se saca, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dicen más Ya vimos esta parte. Nosotros vamos a ver en esta normativa, en esta sesión, a grosso modo vamos a ver las tablas, los parámetros, los conceptos más importantes, ¿no? Pero sería bueno ustedes que lo vayan leyendo, toda la norma de 070, para que tengan una más idea cuando nosotros entremos ya tanto al análisis, a la estructuración, al diseño de todos los elementos. Ustedes ya más o menos tengan toda la idea y sea mucho más fácil que ustedes lo entiendan. Bien, en el artículo 9, vamos a ver en el artículo 9 qué nos dice. Acá nos habla del mortero, las definiciones, cómo usar el mortero para la construcción, ¿no? Qué granulometría usar, pero esta cosa no nos interesa porque es parte de los ensayos que se usa, ¿no? Cómo va a ser una buena granulometría, un buen mortero, ¿no? Estas tablas, el concreto usar, ¿no? El concreto líquido growth, la clasificación en los componentes, la preparación, cómo usar la preparación, que esto no nos interesa en sí, ¿no? Bien, vamos a ir al artículo 9 que nos dice el concreto, ¿no? Usualmente en la especialización de edificaciones en concreto armado, en el curso que tenemos, nosotros vimos cuando hicimos la edificación de 10 niveles en concreto armado que era destinado a oficinas, vimos que nosotros, la norma nos exigía como mínimo un concreto 210 y en ciertos casos, si queremos una estructura más resistente, usar concreto de 280 kilogramos centímetro cuadrado. Pero para la albañilería confinada nos exige como mínimo usar de 175 kilogramos centímetro cuadrado.
Es por ello que como son de 5 niveles, como máximo la norma nos exige de 5 niveles, podemos usar un concreto menos resistente, ¿no? De 175 kilogramos centímetro cuadrado. Y obviamente va a salir menos costo, menos resistencia, mucho menos costo, ¿no? Y deberá cumplir con los requisitos establecidos por la norma técnica también E060, ¿no? De concreto armado. Esto también nos dice en la norma E060 de concreto armado. Este concreto lo vamos a usar tanto para nuestros elementos resistentes como para los elementos de confinamiento, ¿no? Por ejemplo, losas aligeradas, las columnas, las vigas soleras, las vigas dinteles y todo ello. Bien, acá también podemos ver. Y para el refuerzo estructural se utilizará las varillas convencionales de grado 60 con un esfuerzo de la afluencia de 4200 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Bien, vamos a seguir. Acá nos dice, para el correcto confinamiento de las columnas, el muro debe estar dentado, como le dije anteriormente, ¿no? Dentado en los extremos para tener mayor adherencia, como mínimo 5 centímetros. Asimismo, si el diseño de los muros portantes exige acero de refuerzo horizontal, se debe asignar mechas que penetren como mínimo 12.5 centímetros en la columna y 40 centímetros en el interior del muro, ¿no? Eso es lo que vimos, le expliqué cuando hice el gráfico. Vimos que teníamos acá las columnas de confinamiento, las vigas soleras. Y esta parte debería estar dentado, ¿no? Le dije que tenía dentaduras como mínimo 5 centímetros, ¿no? Y todo ello, en todo, ¿no? Y posiblemente tenga un esfuerzo horizontal que penetre a la columna como mínimo 12.5 centímetros. Esto 12.5 centímetros, ¿no? Y en el muro vendría a ser de como mínimo 40 centímetros, ¿no? 40 centímetros y acá 12.5, ¿no? Como mínimo. Esto ya nos puede dar una idea del predimensionamiento. ¿Qué quiere decir? Nuestra columna vista en planta podría ser así, ¿no? Que tenga el espesor, obviamente tiene que tener el espesor del muro, que vendría a ser, por ejemplo, de 15 centímetros si es de soga. Y como mínimo, como nos dice que tiene que estar como mínimo penetrado la mecha 12.5 centímetros en la columna de confinamiento, puede tener, por así decirlo, 15 centímetros o 20 centímetros, ¿no? De largo de esto, ¿no? 15 o 20 centímetros, ¿no? Para que esta mecha llegue a la longitud que nos exige la norma, ¿no? Como mínimo 12.5. Bien, esto también podemos verlo en la norma E070. Vamos a ver acá. Aquí nos dice, ¿no? En caso de emplearse a chicotes o mechas, chicotes o mechas es un sinónimo. Nos dice que tiene que penetrar por lo menos, no dice varillas como mínimo de 6 milímetros de diámetro, que penetren por lo menos 40 centímetros al interior del muro y 12.5 centímetros al interior de la columna de confinamiento, ¿no? Con un doblez vertical de 90 centímetros de 90 grados de 10 centímetros. Es decir, el doblez tiene que ser esto. Ahí está la mecha. Y el doblez 90 grados, obviamente aquí está de 90 grados. Y que tenga 10 centímetros, ¿no? Como mínimo, el doblez. Bien, eso nos exige la norma como mínimo. Y para los estribos nos dice cuando sea los estribos de emplearse como columnas de confinamiento que tengan deberán ser cerrados de 135 grados, pudiéndose emplear estribos de 3/4, ¿no? De vuelta adicional. Todos estos parámetros lo vamos a ver cuando hagamos el diseño, usando hojas de cálculo también. Vamos a ver todos estos parámetros que nos cumpla con lo que exige la norma, ¿no? El concreto deberá tener una resistencia a la compresión mayor o igual, o sea, como mínimo de 175 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Eso es lo que ya vimos, ¿no? ¿Qué más nos dice? A ver. Vamos acá. Nos dice, aquí está una pequeña gráfica, lo que vendría a ser las mechas, ¿no? Cómo se colocan mechas.
con un espaciamiento. Este espaciamiento también nosotros lo vamos a ver cómo se obtiene este espaciamiento, ¿no? Este espaciamiento S, ¿no? Cada cuánto. Colocar la mecha y el refuerzo. Esto se ancla en la columna de confinamiento, ¿no? ¿Qué nos dice? En base a ensayos y registros históricos y datos empíricos se obtuvo la resistencia a la compresión axial. Eso es lo que le dije anteriormente, ¿no? Y la resistencia corta de la albañilería, según el tipo de ladrillo estructural a emplear. Para la edificación de 5 niveles se empleará el ladrillo King Kong industrial. Eso es lo que vimos en la tabla anterior. Lo cual se presenta una resistencia a la compresión de 65 kilogramos centímetro cuadrado y una resistencia corte de 8.1 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Esto dónde lo ves? Esta es en la tabla número 9. Lo vamos a ver acá. Eso también es una tabla muy importante, puesto que acá vamos a definir nuestro... vamos a definir el F'M, que vendría a ser la resistencia de la albañilería de axial a compresión axial, que para King Kong industrial de arcilla, obviamente vamos a usar de arcilla, no vamos a usar artesanal, puesto que para edificaciones de 5 niveles no cumple. Industrial vamos a usar de 65 kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? F'M. Y el BM, que vendría a ser la resistencia corte, de 8.1 kilogramos centímetro cuadrado. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se obtiene todo esto? Acá podemos ver. Esto se hace, como le dije anteriormente, con ensayos, ¿no? Por ejemplo, para obtener el F'M, que vendría a ser la resistencia a compresión axial, se hace ensayos de compresión axial de pilas de albañilería, ¿no? Se coloca así pilas de albañilería y se hace un ensayo a compresión, ¿no? Y vamos a ver cuánto resiste dependiendo la unidad de albañilería a emplearse. Y para obtener la resistencia a corte se usa muretes y se colocan de manera diagonal, ¿no? Nos dice el ensayo de compresión diagonal de muretes de albañilería, ¿no? De manera diagonal y se ve cuánto es la resistencia a corte, ¿no? Teniendo estos ensayos se pudo obtener estas tablas, ¿no? Que vemos acá. Se hace dependiendo el material, tanto de arcilla o sílico calcáreo y el tipo de ladrillo usarse, artesanal, King Kong, el King Kong normal, estándar, mecano, todos estos tipos que se venden en la industria, ¿no? O el tipo concreto, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a usar el más convencional, el que se usa, el más común en las viviendas. Por eso esa es la idea del curso, ¿no? Usar lo más común para que ustedes cuando vayan a ver una edificación que usen este tipo de ladrillo King Kong, ya sea industrial, artesanal, que es más que todo de arcilla, ustedes ya más que todo puedan saber en qué tabla usar, en qué tabla ver, según lo que nos exige la norma, ¿no? Por ejemplo, si en un caso que no es típico, usan de concreto o bloque tipo P, ya saben ver dónde obtener el F'M, ¿no? Si en un caso ustedes ven que usan sílico calcáreo de King Kong normal, ya pueden obtener el F'M, ¿no? En este caso sería 110. Bien, continuamos. Aquí nos dice, ¿no? Seguimos. Los criterios de estructuración convencionales. La albañilería confinada presenta un concepto diferente, el cual corresponde a la densidad de muros. Este criterio exige que debe tener suficientes muros en ambas direcciones de análisis y que satisfaga los requisitos del artículo 19.2b. ¿Qué nos dice? A ver, si ustedes han llevado el curso de especialización en concreto armado, nosotros vimos diferentes criterios de estructuración. Eso también lo vamos a ver en la siguiente sesión, la sesión número 2. Pero para concreto armado, nosotros vimos que hay grandes criterios para estructurar una edificación. Puede ser uniformidad de los elementos, que no haya piso blando, que el centro de masa esté muy cercano al centro de rigidez para que no exista torsión, que en el primer piso se coloque todos los elementos desde la base hasta el final para que no exista esos de los pisos blandos, que no haya muchas aberturas en planta para que haya una transmisión de cargas en el diafragma rígido y todo ello, ¿no? Esto lo vamos a ver en la sesión 2, pero a diferencia de lo que vimos anteriormente, acá añade algo muy importante, que vendría a ser la densidad de muros. La densidad de muros, como lo dice en este caso,
¿Qué es lo que nos dice? La densidad de muros densidad de muros similares en las dos direcciones principales de la edificación. Cuando en cualquier de las direcciones no existe el área suficiente de muros para satisfacer los requisitos de la norma 19.2b, se deberá cumplir la deficiencia mediante pórticos y muros de concreto armado o combinación de ambos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Si, por ejemplo, tenemos toda nuestra planta, ¿no? Y acá van a ver, vamos a hacer otro color. Toda nuestra planta y acá vamos a tener diferentes muros, ¿no? Muros de albañería. Aquí, por ejemplo, acá. Aquí. Esta es la dirección en X, ¿no? Densidad de muros vendría a ser. Lo vamos a ver cómo se obtiene esto, ¿no? Acá hay muros, ¿no? Y también nos pide que tengamos en Y, ¿no? Obviamente va a haber muros en Y, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? A ver. Si no hay suficiente densidad de muros en ambas direcciones, por ejemplo, este muro son en X, en la dirección en X. Y este muro son en la dirección Y. Si no cumple con la fórmula, con lo que exige el artículo 19.2, que vamos a ver más adelante, que depende del SUX, que vendría a ser los parámetros sísmicos de la estructura, no cumple con la densidad de muros, tenemos que nosotros... por ejemplo, quizás cumple en X. En X cumple perfecto, ya. Pero en Y dice que nos falta más densidad de muros. Más muros. Densidad de muros quiere decir que si no nos cumple, necesitamos más muros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si no nos cumple, nosotros tenemos que colocar pórticos, hacer un sistema mixto. En vez de que sea un muro de albañería, colocar un muro que sea de placa, ¿no? Todo un muro de concreto armado de placa, ¿no? Con un concreto de 210 o 280, ¿no? O en otros casos colocar pórticos, ya sea un pórtico estructural, vendría a ser columna y vigas, ¿no? O en otros casos, si la arquitectura nos permite, colocar más muros, ¿no? Más muros de albañería, ¿no? Con la finalidad de que la densidad de muros, la cantidad de muros que vendría a ser, obviamente la densidad de muros, nos cumpla en Y, ¿no? Nos cumpla esto. Si nos cumplen ambos, nuestra estructuración va a estar bien. Va a cumplir lo que exige la norma. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando hagamos el predimensionamiento y estructuración de los elementos, vamos a usar esta normativa, esta fórmula, para que nos cumpla con los requisitos del artículo 19.2b. Bien. Acá, ¿qué nos dice también? Para ser considerado un muro portante que aporta resistencia a la estructura, este debe tener una longitud mayor o igual a 1.20 metros. Es lo que le dije anteriormente, ¿no? Vimos lo que está en planta, ¿no? Si este muro que está acá, que obviamente lo vamos a usar para densidad de muros, para todo el análisis y diseño. Si este muro es menor, esta longitud del muro, esta longitud es menor a 1.20 metros. A ver aquí. A 1.20 metros. Este muro no va a ser considerado como un elemento estructural, como un muro portante, ¿no? Dice que como la longitud es muy pobre, muy poca, de 1.20 metros, no aportará resistencia a la estructura, por lo que se considera como despreciable, ¿no? Este muro. Todos los muros que tengamos en nuestra estructura en planta, tanto en direcciones en X como en Y, para que sea considerado como un muro portante que aporte resistencia, tiene que ser mayor o igual a 1.20 metros, ¿no? Acá lo que nos dice el criterio de la norma, ¿no? A 1.20 metros. Todos estos aspectos lo vamos a ver en la parte de estructuración y predimensionamiento de los elementos, ¿no? Y acá lo que nos dice, ¿no? Muros portantes, una sección transversal y preferente simétrica, continuidad vertical hasta la cimentación. Estos son criterios también de estructuración que nos dice. Y acá nos dice una longitud mayor o igual a 1.23 para ser considerado como contribuyentes a la resistencia a las fuerzas horizontales, ¿no? Bien. ¿Qué es otro aspecto que nos dice? Vamos a ir al artículo 17 para que ustedes lo vayan viendo. El artículo 17 vendría a ser ¿no? Muros portantes, ¿no? Acá lo que nos dice, ¿no? De 1.20 metros. Acá hay un aspecto también importante que nos dice de no aislarse adecuadamente los I-facers y tabiques de la estructura principal, se deberán contemplar sus efectos en análisis y diseño estructural, ¿no? ¿Qué son los I-facers y tabiques? Los I-facers y tabiques son... I-facer vendría a ser, a ver, si ustedes no conocen ese concepto,
Acá tenemos un muro y acá tenemos, digamos, una ventana, ¿no? Tenemos una ventana baja. Si ustedes han visto este muro que está aquí, es un muro, ¿no? Que tiene, por ejemplo, por lo general 1.20 metros, ¿no? Este es un alféizar, ¿no? Este es un alféizar que no aporta nada estructural. Que obviamente que este muro que está acá no va a ser un muro portante. No lo vamos a considerar como un muro portante. Puesto que acá hay una gran abertura y acá hay una pequeña de 1.20 metros, ¿no? De altura, de H, no horizontal, ¿no? Por lo que no se considera como un muro portante, un muro que resista grandes cargas. Es por ello que acá lo que les dice, ¿no? Si nosotros consideramos ese alféizar como un muro portante, nosotros tenemos que contemplar sus efectos en el análisis y diseño estructural, ¿no? Es por ello que, como le dije anteriormente cuando hice la comparación gráfica, cuando nosotros usamos muros no portantes, muros no estructurales, se debe de aislar de la estructura, de los pórticos, de todo el sistema estructural, ¿no? En este caso, cuando es un sistema en concreto armado de pórticos o placas, nuestros pórticos, como les comenté anteriormente, este pórtico que tenemos, digamos un pórtico que tenemos acá, el muro que va a ser acá, este tiene que ser aislado, ¿no? Ya sea un muro o quizás una ventana, ¿no? Un muro de ventana que tiene acá un alféizar, ¿no? Que todo esto vendría a ser el muro, ¿no? Del alféizar. Todo esto se debe aislar para que no contemple los efectos que vendría a ser de mi muro, del pórtico, ¿no? Porque si se junta, se confina, se va a hacer suponer que este muro está trabajando, ¿no? Y si suponemos eso en el análisis, se va a suponer que las cargas horizontales, las cargas sísmicas, van a entrar a este muro como un muro resistente. Y obviamente van a haber fallas, ¿no? Van a haber grietas, van a haber fallas. Va a fallar este muro, porque es un muro no estructural. De igual manera se hace un sistema de albañilería. Si en el caso no es un muro portante, ese muro se debe no considerar, ¿no? No considerar como un muro portante, sino tenemos que aislarlo, ¿no? Despreciarlo. Y solo colocar las vigas, ¿no? En este caso se suele usar, cuando tenemos así ventanas o puertas, si ustedes han visto en la parte superior, en la parte del techo, como vigas dinteles, ¿no? Se le coloca como dinteles. Son vigas que hace que dos muros, ya sean dos muros portantes, se unan, ¿no? A diferencia de las vigas soleras, que nosotros está confinando el muro, aquí, ¿no? Está confinado el muro, y aquí está la columna de confinamiento, ¿no? Columna de confinamiento y columna de confinamiento, ¿no? Las vigas dinteles es otro tipo. Más que todo son vigas sísmicas que tienen la finalidad de unir los muros, ¿no? Por ejemplo, acá hay una puerta o hay una ventana y tiende a colocarse así unas vigas. Son vigas sísmicas. Por lo que, según la norma, este tipo de vigas van a necesitar un mayor peralte, ¿no? Un peralte ya sea de 30, 40 y como máximo 60 centímetros de peralte, ¿no? Porque son vigas sísmicas que resisten bastantes esfuerzos. Está unido entre dos elementos muros, ¿no? Como dos elementos, como si fueran dos placas, ¿no? Esto es lo que hemos visto también en el curso de especialización de edificaciones en concreto armado, que por lo general cuando está una viga entre dos placas muy junto, se hacen los efectos comúnmente de vigas de acoplamiento, que estas vigas de acoplamiento, cuando son muy cortas entre dos placas, se generan grandes esfuerzos, ¿no? Por lo que una solución es colocarle un gran peralte o tener estas placas, aislarlo, ¿no? Que la dimensión de la viga que está separando entre dos placas sea muy larga, ¿no? Sea muy larga, que no sea muy corta, la longitud no sea muy corta. Esto se ve en la etapa de estructuración. Pero cuando es albañilería confinada, que esto vendría a ser todo muros portantes, la longitud de la viga dintel sí va a ser corta.
puesto que acá hay una puerta, ¿no? Quizás una puerta o una ventana. Pero la normativa nos dice que colocamos como máximo, como lo máximo 60 centímetros de peralte, ¿no? Para que nos cumpla muy bien como vigas sísmicas. Bien, esto vendría a ser la parte de vigas dinteles, ¿no? Que son un elemento diferente a lo que vendría a ser las vigas soleras, las vigas de confinamiento. Ahora, pasemos a lo que nos dice requisitos estructurales mínimos, ¿no? El muro portante. ¿Cómo obtener el peso efectivo? El T. Eso es lo que elige anteriormente. Para obtener el peso, el espesor mínimo, esto va a tener que ver con la altura del muro. Acá lo que nos dice, ¿no? El espesor mínimo dependerá en la zona sísmica y la altura libre del muro. Por ejemplo, nosotros tenemos una altura, no sé, en nuestra altura no ser 2,80 o 3 metros, ¿no? Esta altura en metros tenemos que dividirlo entre 20, o si es para zona sísmica, esta vendría a decir 3 y 4, y este 2 y 3, ¿no? No, este es 1 y 2, y este es 3 y 4, ¿no? Si es para zonas sísmicas 3 y 4, va a ser entre 20. Esto sería entre 20. Pero si es para zonas sísmicas 1 y 2, va a ser entre 25, ¿no? Y ahí vamos a obtener que el valor que nos da el T tiene que ser mayor o igual, ¿no? Y ese vendría a ser el espesor del muro, ¿no? El espesor del muro vendría a ser, ¿no? Y ahí nos damos cuenta. Por ejemplo, si nos pide el espesor, el T nos sale de, por ejemplo, 23 centímetros. ¿Cuál va a ser el espesor? Ya va a ser 23 centímetros, 25, ¿no? Por lo que este muro se va a tener que usar el tipo de aparejo de cabeza, ¿no? Es por ello que, para que nos dé un espesor de 25 centímetros, ¿no? Pero si el muro, por ejemplo, nos sale, no sé, el espesor mínimo nos sale de 14 centímetros, entonces usamos el aparejo, el tipo de aparejo de soga, ¿no? Ya usamos el de soga y va a ser de 15 centímetros. ¿Y cuál es mejor conveniente? Obviamente siempre nos va a convenir el de soga, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente va a ser menos costoso, ¿no? Mucho más barato. A cambio, hacer todos nuestros muros que sean de cabeza, hacer de cabeza que necesite mucho espesor, nos va a salir mucho más caro, ¿no? Van a necesitar más unidades de albañilería. Bien. Ahora, seguimos. Por otro lado, la norma establece ciertos criterios que deben cumplir los muros estructurados en planta. Anteriormente yo les comenté que ciertos criterios para obtener la resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en la norma de 0,70 esta parte, el esfuerzo axial máximo, ¿no? Esta parte lo vamos a ver ya cuando empecemos con el diseño de los muros, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, para que nuestros muros cumplan con los requisitos de la normativa, estos esfuerzos que nos dice PM, que vendría a ser, que nos dice el esfuerzo axial producido por la gravedad de esfuerzo máximo PM, este vendría a ser el esfuerzo axial de los muros, entre el área L por T, vendría a ser la longitud del muro, por el T, que vendría a ser el espesor. Esto vendría a ser los esfuerzos actuantes. Con esta fórmula nosotros vamos a sacar los esfuerzos actuantes. ¿Y qué nos dice? Lo que nos dice siempre las normas. Que el esfuerzo actuante debe ser menor o igual al esfuerzo admisible. ¿Qué es el esfuerzo admisible? Es lo que resiste nuestros muros, ¿no? Esto es lo que se va a aplicar. Esto va a ser por las cargas de gravedad. Esto va a ser por cargas de gravedad. Acá nos dice que no. Que nosotros tenemos que hacer mediante la carga de servicio. Que es 100% carga muerta y 100% carga viva, ¿no? Bajo estas cargas, que van a ser nuestras cargas actuantes, que van a someter a nuestra estructura, estas cargas deben ser menor a nuestro esfuerzo admisible, ¿no? A nuestras cargas admisibles que residen en los muros. Y nos va a dar dado por esta fórmula, ¿no? Por F'M, que vendría a ser la resistencia a la compresión axial, que va a estar dado también por la altura de los muros, por el espesor del muros
y toda esta fórmula, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando hagamos el diseño de los muros, ¿no? Y si no nos cumple, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos alargar los muros, colocarle más altura, no creo, porque en la arquitectura ya definen una altura típica, pero nosotros podemos, no sé, darle mayor espesor al muro, cambiar ese muro que está de soga por un muro de cabeza, ¿no? Que vendría a ser de 15 a 25 centímetros, ¿no? Eso podemos cambiar. Bien, eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando hagamos diseño de los muros, ¿no? Pero es bueno ir detallando lo que vamos a ir viendo, ¿no? Esto vendría a ser solo bajo cargas de gravedad. Todavía falta ver bajo cargas sísmicas y todo ello, ¿no? Acá lo que le dije anteriormente, que esta fórmula sí lo vamos a ver en la etapa de estructuración y predimensionamiento, que vendría a ser cómo obtener la densidad mínima de muros, ¿no? Eso es lo que les expliqué anteriormente, que tanto en X como en Y debe haber cierta cantidad de muros para que cumpla con esta normativa. Con esta la 19.2b, ¿no? ¿En qué se basa? Que nos dice que la sumatoria de la longitud por el espesor de todos los muros entre el área en planta de toda la estructura debe ser mayor o igual al zoom. ¿Qué vendría a ser esto? Este es el factor de zonificación de la zona sísmica. Esta es zona sísmica 3. Cajamarca está en la zona sísmica 3. Que es un uso de edificación de vivienda, que es un factor de 1. Es un suelo, esto lo vamos a ver qué tipo de suelo es, según las especificaciones que lo vamos a ver más adelante, de nuestra vivienda, nuestro suelo, del proyecto. Y este es el número de pisos, ¿no? Entre 56. Si esto cumple, si esto tanto en X como en Y se tiene que hacer para ambas direcciones. Si esto cumple, perfecto, continuamos. Pero si no cumple, nosotros tenemos que tratar de ver cómo arreglamos eso, ¿no? Nosotros, igual manera, podemos cambiar de soga a cabeza, dándole un mayor espesor, o colocando más muros en la dirección que falte, ¿no? Estos parámetros sísmicos, si ustedes no lo han entendido, no se preocupen. Nosotros hay una sesión, 2 sesiones, que es tanto análisis sísmico estático, análisis sísmico dinámico, que vamos a ver todos los parámetros sísmicos que se van a usar de la edificación. Vamos a detallar qué significa cada parámetro sísmico y obtener el factor, ¿no? Pero en la estructuración y predimensionamiento que hagamos para usar esto, sí, a grosso modo vamos a explicar más o menos qué significa el Z, el U, el S, el N, ¿no? Bueno, el N vendría a ser el número de piso, ¿no? No tiene nada que ver. Bien. Acá le dice donde Z, U corresponden a los factores de la zona sísmica, importancia y el suelo, ¿no? Y acá dice el N es el número de piso de la edificación, ¿no? Bien. Seguimos. Acá dice, asimismo, la norma recomienda dimensiones mínimas para los elementos de confinamiento. Sin embargo, es posible que el predimensionamiento inicial no sea el definitivo, ¿no? Acá vamos a ver artículos 20.3, 20.4 y 20.5, ¿no? Vamos a ver ello. La norma 080. Aquí está. Bien, cuando nosotros comencemos con el predimensionamiento de los elementos estructurales, no vamos a usar... nosotros vimos, si ustedes han llevado el curso de especialización de edificaciones en concreto armado, nosotros vimos un libro del ingeniero Antonio Blanco Blasco, que nos especifica ciertas fórmulas, ciertos criterios empíricos en base a ensayos que son muy buenos, son muy usados en nuestra profesión para predimensionar tantos columnas, vigas sísmicas, columnas de pórticos de concreto armado, tanto de placas, ¿no? Pero en caso de un sistema de albañilería confinada, no vamos a usar mucho eso. Podemos usarlo para que sean tanto las vigas dinteles, podemos usar para las losas aligeradas, ¿no? Pero para los elementos de confinamiento que sean columnas y vigas soleras, vamos a usar más que todo lo que nos dicta la norma de 070. Por lo que acá nos dice, ¿no? Nos da espesores mínimos. Nos dice, el espesor mínimo de las columnas y la viga solera deben ser igual al espesor del muro. Por ejemplo, si nuestro muro es de solera, es una de tipo soga, va a ser un espesor mínimo de 15 centímetros, ¿no? Lo que nos sería que nuestra columna y viga solera tenga un espesor mínimo de 15 centímetros. Pero el ancho, el largo, obviamente el largo, sí nosotros le podemos dar, ¿no? Si es una viga solera, tenemos que darle el ancho que vendría a ser de la losa, como una losa, una viga chata, ¿no? Por ejemplo, si nuestra losa es de 20, la viga solera será de 15, que es el espesor del muro, por un peralte de 20, que vendría a ser el ancho, el peralte de la losa
aligerada, ¿no? Y para la columna nos dice que es un ancho de 15 centímetros y el largo, recuerdan que lo dije que la mecha tiene que estar penetrado 12.5 centímetros como mínimo. Podemos darle un ancho de 15 centímetros, ¿no? O darle de 20 o de 25. Pero este espesor mínimo ustedes van a ver cuando hagamos el diseño de los elementos de confinamiento que esto no va a ser definitivo. Ustedes van a ver que si es muy cargado, hay mucha carga sísmica, cargas de gravedad, esto va a tener que aumentar. Estos espesores, estas dimensiones van a tener que aumentar tanto las vigas soleras como las columnas de confinamiento. Es por ello que va a ser un predimensionamiento inicial, como el nombre lo dice, ¿no? Un predimensionamiento, que no va a ser el definitivo. Y para el peralte mínimo de la viga solera será igual al espesor de la losa de techo, ¿no? Eso es lo que le dije, ¿no? El peralte será igual a la losa de techo, ¿no? Como mínimo. En este caso, si es una losa de 20, losa ligera de 20, será el peralte de 20, la viga solera, ¿no? Eso es lo que... El peralte mínimo de la columna de confinamiento será de 15, también nos dice, ¿no? Como mínimo, el peralte de la columna será de 15. Y el espesor, igual al de muro, también de 15, ¿no? Será una 15 por 15 como mínimo. No podemos darle menos. Pero van a ver ustedes más adelante, cuando hagamos el diseño, como les dije anteriormente, que esto no va a ser el definitivo. Nosotros vamos a tener que, yo estoy muy seguro que vamos a tener que aumentar. Porque esto 15 por 15 es cuando para edificaciones de 1 o 2 pisos, ¿no? Nuestra edificación es de 5 niveles. Es de 5 pisos, por lo que va a requerir mayor dimensiones, tanto en las vigas soleras como las columnas de confinamiento. Bien, ahora vamos a ver la parte del diseño de los elementos, ¿no? ¿Qué nos dice? Para el diseño sismo-resistente de los muros y los elementos de confinamiento, la norma 070 presenta diversos requisitos que deben cumplirse para el adecuado diseño de la edificación. Estos requisitos estipulados por las normas se detallarán en el transcurso de las sesiones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver a grosso modo el diseño tanto de los muros, todos los criterios que se va a usar para los muros, ¿no? Para los muros es algo denso. Se usan diferentes criterios, diferentes criterios de la norma, ¿no? Y también para los elementos de confinamiento que vienen a ser las columnas de confinamiento y vigas soleras. Bien, esto lo vamos a ver acá. Acá ya pasamos ya al diseño. ¿Qué nos dice? Diseño estructural, ¿no? Análisis y diseño estructural, ¿no? Nosotros vamos a usar el TAPS para obtener el esfuerzo sísmico, ¿no? Las cortantes sísmicas. Acá nos dice que tenemos que tener dos. Tanto la cortante para el sismo severo y la cortante para el sismo moderado, ¿no? Para el sismo severo nos vamos a tener mediante el análisis dinámico. Vamos a tener la cortante sísmica para el sismo severo. Va a ser nuestra cortante de diseño. Y para el sismo moderado nos dice que va a ser la mitad del sismo severo, ¿no? Es decir, la cortante de diseño para el sismo severo por 0.5, ¿no? Va a ser nuestro sismo moderado. Y todo esto, estos dos cortantes, que van a ser las cargas laterales horizontales, vamos a tener que aplicar en las siguientes fórmulas, ¿no? Que nos dice. Por ejemplo, esto vamos a ver más adelante, el análisis estructural y todo ello. Acá nos dice, ¿no? El módulo de elasticidad de la arcilla, esto vamos a usar, ¿no? 500 por F'M, ¿no? Acá nos dice requisitos generales. Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un control de fisuración, ¿no? Vamos a usar todas esas cortantes sísmicas, tanto de sismo severo como sismo moderado, tanto para el control de fisuración, para la resistencia al agrietamiento diagonal. Cómo obtener, acá nos da ciertas fórmulas, ¿no? Para hacer que nuestros muros cumplan con los requisitos que nos exige la norma de 070. Cómo obtener esta cortante de agrietamiento diagonal. Aquí nos da unas pequeñas fórmulas, ¿no? Tanto para arcilla y para el concreto usar esta fórmula. En este caso no tenemos sílico calcáreo, pero por eso vamos a usar esta, ¿no? Y acá nos darán pequeñas fórmulas, ¿no? Cómo obtener el alfa, ¿no? El alfa de acá, cómo obtenerlo. Todos estos aspectos los vamos a ver a detalle cuando hagamos el diseño, así que no se preocupen. Pero es muy bueno hacerles que se familiaricen con esta norma, ¿no? Para que cuando empecemos de lleno con el diseño, lo entiendan mucho mejor. También cómo obtener la verificación a la resistencia a corte del edificio.
va a ser la sumatoria de la cortante de cada nivel, debe ser mayor o igual a la cortante del sismo severo, ¿no? Acá dice, el B vendría a ser a la cortante producida por el sismo severo, ¿no? Todo esto vamos a ver a detalle, así que no se preocupen, pero es muy bueno que lo conozcan, ¿no? Acá cómo obtener las cortantes coplanares, la avenida confinada. Esto vendría a ser ciertas fórmulas también para la verificación. Esto vendría a ser para la verificación si la albañilería confinada necesita refuerzo, como albañilería armada, ¿no? Es la verificación de la necesidad de refuerzo horizontal del muro. Es en las mechas. En ciertos muros nosotros vamos a, según estas fórmulas, si no nos cumple, vamos a necesitar que se coloque refuerzo horizontal como mechas. Y vamos a ver qué tipo de área dar esas refuerzo horizontal, ¿no? Usar de 6 milímetros, 8 milímetros o de 3 octavos o de media pulgada, no sé, dependiendo del diseño, ¿no? Con esta fórmula vamos a ver si requiere refuerzo horizontal o no. Acá te dice verificación de la necesidad de colocar refuerzo horizontal en los muros, ¿no? Vamos a aplicar todas estas fórmulas, ¿no? Ciertos criterios. Este es criterio A, criterio B o criterio C, ¿no? Dependiendo. También nos dice que nos da cuantías mínimas para este refuerzo horizontal, ¿no? La verificación del agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores, ¿no? Por lo general nosotros vamos a hacer el diseño para el primer nivel, ¿no? El más crítico, el que recibe más que todo la mayor carga. Pero ustedes también pueden hacer el diseño para los pisos superiores, ¿no? Por lo general nosotros podemos darle el mismo diseño que hagamos en el primer nivel, ¿no? Porque es el más crítico. Si le damos el mismo diseño del primer nivel, obviamente los niveles superiores van a cumplir. Pero en ciertos casos sería muy bueno que en los niveles también se verifique. Quizás nosotros podemos reducir a 0, ¿no? O quizás no colocarle refuerzo en los pisos superiores porque tiene menores cargas, menor demanda, ¿no? Bien, acá también podemos ver, seguimos, toda esta parte es más que todo para los muros, ¿no? Ver si cumple con todas las resistencias, tanto cargas laterales, cargas de gravedad, cargas laterales, y verificar si requiere refuerzo horizontal, ¿no? Y luego pasamos a los elementos de confinamiento, ¿no? Vienen a ser las columnas de confinamiento. Vamos a tener que obtener estas fórmulas, para obtener la cortante, la tracción, la compresión, si es una columna interior o una columna externa, ¿no? Vamos a usar todos estos parámetros, todas estas fórmulas, se les explicará a detalle cuando hagamos el diseño de columna de confinamiento. Y también vamos a verificar si esa sección, ese predimensionamiento que hemos dado inicial, cumple con la demanda del edificio, ¿no? Aquí están las pequeñas fórmulas, pueden ver las fórmulas con el área neta, el área requerida, qué área de concreto requiere para toda esa demanda de la edificación, ¿no? Si ese predimensionamiento está mal o se le debe aumentar las secciones, ¿no? Vamos a ver el diseño por corte de fricción, también determinación del refuerzo. Ustedes saben que la columna de confinamiento también es un elemento de concreto armado que necesita refuerzo, ¿no? Y por eso se le va a tener que reforzar, colocar el acero. También nos dice un acero mínimo, quizás cumpla con todo esto, pero se le puede dar un acero mínimo, ¿no? No da un acero mínimo, no podemos dar menor a esto, ¿no? Como 4 varillas de 8 milímetros, ¿no? Pero quizás como es un edificio de 5 niveles, pida más refuerzo, ¿no? Y luego también para el corte, obviamente tenemos que colocar los estribos, ¿no? ¿Qué estribos colocarle? Ya vamos a ver dependiendo del área y el espaciamiento que va a tener los estribos en la zona de confinamiento, ¿no? Y también nos da un confinamiento mínimo, ¿no? Estribo será de 6 milímetros, de 1 cada 5, 4 cada 10 y el resto a 25, ¿no? En la zona de confinamiento y en la zona central, ¿no? Esta vendría a ser la zona central. Y luego pasamos al diseño de las vigas soleras, ¿no? De igual manera, vamos a obtener tanto atracción pura, el acero requerido, vamos a tener un mínimo, ¿no? 4 varillas de 8 milímetros, igual a esta, ¿no? Vamos a ver también los estribos para corte, ¿no? También un mínimo de 6 milímetros, 1 cada 5, 4 cada 10 y el resto cada 25, ¿no? Y el diseño de los pisos superiores, ¿no? También de igual manera ustedes pueden ver si en los pisos superiores, como es menos demandado, requiere menos se puede colocar menos refuerzo, ¿no? O dejarlo como
el primer nivel, el nivel más crítico, ¿no? Bien, acá podemos ver todo ello y seguimos con la albañilería armada, ¿no? En este caso, este curso vamos indicado albañilería confinada, por lo que no vamos a ver nada de albañilería armada, ¿no? La albañilería armada es muy poco usado, por lo general se usa más que todo albañilería confinada para viviendas, pero en ciertos casos, en ciertos muros, como le dije anteriormente, va a necesitar refuerzo, ¿no? Por lo que se convertiría en muros armados, ¿no? Bien, esto vendría a ser todo por la parte de los conceptos de la norma de 070. A grosso modo hemos visto, para que ustedes se familiaricen con esta normativa, ¿no? Esta normativa nueva, si ustedes recién la han visto, que vendría a ser de albañilería confinada. Bien, ahora, como le dije anteriormente, vamos a pasar a lo que vendría a ser el interfaz del programa ETAPS versión 18, ¿no? De igual manera, para que ustedes ya, si ustedes ya lo manejan, no hay problema, para que recuerden así los parámetros, ciertos comandos, pero si ustedes no saben nada del programa ETAPS, no se preocupen. Nosotros en esta sesión vamos a ver de igual manera, a grosso modo, ciertos comandos, ciertos menús, como a detalle vamos a ver el menú File, Edit, View, Define, Draw, Select, Assign, Analyze, Display, Design, Options y otros, ¿no? Todas las cintas de opciones muy comunes que se usa tanto va a ser para tanto el análisis como el diseño de los elementos, ¿no? Y para el modelado, más que todo lo vamos a centrar para el modelado y para las asignaciones de cargas, asignaciones general del espectro de la norma, el análisis sísmico-estático, el análisis sísmico-dinámico y obtener los resultados, ¿no? Todo esto lo vamos a ver a grosso modo en esta sesión, el interfaz del programa.